Soy la antigua almeja arcoíris, la concubina del príncipe dragón. 3 siglos después de mi muerte por fin me recordó. Vino al reino divino en busca de otra perla mía para salvar a su esposa principal. Mi tutora, Nerissa, ha envejecido y se ha vuelto frágil. Le dijo al príncipe heredero que llevaba muerto 300 años. Él se burló. Diría cualquier cosa para quitarme esas perlas. Dile que si salva a Briar, la llevaré de vuelta al palacio del dragón. De repente, su mirada se volvió asesina al ver a la hija que era mi viva imagen. Bueno, solo 300 años y no podías esperar. Ya tenía una hija, ya que se niega a mostrarse. No culpes a este rey por robarle la perla a la niña. El reino divino estaba cubierto por una fuerte nevada. Fue un castigo ideado por Aston. Ni un solo copo de nieve rozó su posición, creando un marcado contraste con el entorno. Tiró de la hija que se escondía detrás de Nerissa. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. El parecido es asombroso, impresionante, Arya, logrando tener un hijo incluso en este impenetrable reino divino. Si alguna vez descubro quién fue tan astuto como para lograrlo, lo descuartizaré. Conjuró una espada y la atravesó con la palma de su hija Brielle. Una herida que brillaba con sangre divina iridiscente apareció al instante. Brielle prorrumpió en fuertes sollozos de dolor, entre llantos. La sangre divina iridiscente en su palma desprendía una fragancia extrañamente dulce. Así que esta es la hija de Arya. Si no se arrastra para enfrentarme, simplemente le quitaré la perla a su hija. Nerissa se arrodilló temblando ante Aston. La fuerte nevada la dejó temblando incontrolablemente. Su Alteza la concubina, lleva muerta 300 años. Aston frunció el ceño con impaciencia. Ella es la almeja arcoíris primordial. Consumir su carne otorga la inmortalidad. Sus perlas curan todas las dolencias. Ella existía cuando el Creador moldeó el cosmos. Moriré antes que ella contando esas mentiras. Es solo porque oíste que Briar estaba herida y no quisiste salvarla, ¿verdad? Es solo una perla, no su vida. No tiene mucho más de dónde vino eso. Flotando en el aire, mi corazón aún dolía con un dolor sordo y profundo. ¡Qué extraño! Llevo muerto más de 300 años, así que ¿por qué sigo sintiendo dolor? Me duele el corazón por Nerissa, por mi querida Brielle. Nerissa se arrastró hacia adelante de rodillas y protegió a Brielle con los brazos. Su Alteza, juro que es cierto. La concubina murió hace 3 siglos. Aston soltó una risa fría. Entonces no me dejas otra opción. Su mirada se volvió gélida mientras levantaba a Brielle en el aire con una fuerza invisible. Gritó en la caverna: Arya, solo tienes una oportunidad. Sal ahora o usaré las perlas de tu hija. De todas formas, son almejas arcoíris. No importa de quién usemos las perlas. Brielle se atragantó al ser apretada en el aire, agitando sus bracitos desesperadamente. Monstruo, villano absoluto. Nerissa yacía postrada en la nieve, golpeándose la frente contra el suelo en reverencias desesperadas. Su Alteza, se lo ruego. Brielle es solo una niña. Por favor, perdónala. Aston resopló con frialdad antes de soltarla, haciendo que Brielle se estrellara contra el suelo. El impacto la dejó sin aliento. Dile que si no aparece mañana, se arrepentirá. Este niño, fruto del adulterio, será mío. Se dio la vuelta con un gesto de la manga y se marchó sin decir una palabra más. Nerissa abrazó a Brielle con fuerza, sollozando desconsoladamente. Tía, ¿quién es? La mirada de Nerissa parpadeó mientras soltaba una risa amarga. Al pasar, me dolió el corazón al verlos llorar amargamente. Aston, ni siquiera reconoces a tu propio hijo. El otro hombre, me pregunto qué cara pondrá cuando descubra quién es. Ahora que lo pienso, nunca le importé. ¿Cómo podría relacionar a Brielle con ser su hija? Aunque lo supiera, jamás la reconocería como suya. Nerissa la condujo a lo más profundo de la cueva y empezó a empacar mis cosas frenéticamente. Solté un suspiro de alivio. Nerissa aún recuerda lo que le dije. Se lo dije antes de morir. Si Aston alguna vez viene a buscarme, debes correr. Corre lo más lejos que puedas, por difícil que sea. Tienes que escapar.
Me incliné levemente ante Nerissa. Nerissa, lamento haberte involucrado en esto. Acarició la horquilla de jade que le di, sus ojos rebosaban de anhelo. Mi señora, le debo la vida. No se preocupe, protegeré a Brielle con todo mi ser. Al observar su figura bulliciosa, una oleada de melancolía me invadió. Me sentí como si hubiera retrocedido 100 años en el tiempo. Una caracola solo vive 2 siglos. En aquel entonces la vi luchando, atrapada en las tareas de limpieza más difíciles del fondo marino. Acosada y golpeada hasta dejarla amoratada por innumerables personas. Deslicé mi palma y le di unas gotas de mi divina sangre arcoíris. Sanó sus heridas, prolongó su vida y la mantuvo a mi lado. Ese simple acto la acompañó toda la vida. A menudo dice que jamás podría corresponder a mi bondad en esta vida. Hace 300 años, Aston me confinó al reino divino para una reflexión solitaria. Fue Nerissa quien se ofreció a montar guardia. 3 siglos pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Creí que Aston se había olvidado de mí. Ni siquiera la muerte me trae paz. Nerissa recogió rápidamente sus pertenencias y salió sigilosamente con Brielle en brazos. Volteó la cabeza hacia mí y dejó escapar un profundo suspiro, luego, rápidamente, tomó a Brielle y salió corriendo. La horquilla de jade que le di puede protegerlos temporalmente. Contiene los últimos restos de mi consciencia. Podría darles tiempo para evadir la persecución, pero el efecto solo duraría lo que dura una varilla de incienso. Pero fue suficiente. Una vez que cruzaran el Mar del Norte, estarían a salvo de sus perseguidores. Lo que no sabían es que el peligro acechaba justo al otro lado de la entrada de la cueva, y que Aston, que no se había ido, los había atrapado. Se mantuvo al frente y con un simple gesto de la mano desató una fuerza tan abrumadora que Nerissa y Brielle quedaron de rodillas, completamente inmovilizadas. Grité frenéticamente desde la barrera: Aston, el príncipe heredero del Palacio del Dragón del Mar del Norte, se rebaja a intimidar a quienes son más débiles que él. Y tú te haces llamar el servidor público amado del pueblo. Qué lástima que no pudiera oír mis furiosas maldiciones. Estaba desesperado. Aston era despiadado y sabía exactamente de lo que era capaz. Las posibilidades de mi hija eran escasas. Los miró a ambos con condescendencia, planeando huir. Somos nosotros, dijo Nerissa con dificultad, y no nos atreveríamos. Asustado, entonces echó una mirada rápida de arriba a abajo. ¿Prefieres las malas, eh? De repente Brielle se liberó de las ataduras. De un salto repentino, abrió su pequeña boca y clavó los dientes con fuerza en Aston. Monstruo, matón, malvado, villano absoluto. Sentí como si me aplastaran el corazón con una mano de hierro. El dolor me dejó sin aliento. Brielle, no te vayas. Aston la matará seguro, aunque sea su hija. Como es mía, Aston nunca esperó que Brielle reaccionara tan repentinamente en un momento de descuido. Sintió los dientes de Brielle hundirse con saña en su pierna. Sus ojos se congelaron al instante. Con un ligero esfuerzo, la levantó en el aire. Al igual que tu madre implorando su muerte, Brielle lo fulminó con la mirada, escupiendo las palabras: ni se te ocurra hablar de mi madre. El rostro de Nerissa estaba surcado de lágrimas mientras se golpeaba la cabeza repetidamente contra el suelo. Era un desastre sangriento. Estaba dando vueltas frenéticamente. Ese cabrón de Aston. Una oleada de odio intenso me invadió. Pero no pude hacer nada. Nerissa sollozaba entre sollozos. Mi señor, le ruego que libere a Brielle. Ya te lo dije. La concubina murió hace 300 años. El agarre de Aston se apretó un poco más. Ah, ¿en serio? Ya que está muerta, usaré las perlas de su hija. Puede que sean menos potentes, pero al menos hay de sobra. La cara de Brielle se había puesto morada por la asfixia. Nerissa tartamudeó desesperada. Su Alteza, Brielle. Brielle es su hija. Giré la cabeza bruscamente hacia Nerissa. ¿Cómo lo sabía? Nunca le había contado a Nerissa sobre los orígenes de Brielle. Ella tampoco me había preguntado. ¿Podría ser que dijeras cualquier mentira para no salvar a Briar? Claramente poco convencido, sopló suavemente hacia ti, envolviendo al instante el brazo de Brielle en una garra gélida que helaba los huesos.
Brielle gimió de dolor mientras su brazo se tornaba visiblemente azul y morado por la congelación. Carmesí no respondió. Aston es un dragón de agua especializado en criomancia. Ni siquiera las bestias autocurativas podrían resistir esta magia de hielo de nivel semidios, a menos que uno posea el linaje dracónico de Aston. Pero la verdadera forma de Brielle es una almeja arcoíris. Hace 3 siglos, Briar me acusó falsamente de envenenarla aprovechándose del favor de Aston. Para ganarse la sonrisa de su amada, Aston me congeló con un hechizo de hielo, aprisionándome en este reino divino para reflexionar sobre mis supuestos pecados. Tardó 100 años en derretir el hielo que me envolvía. Pero Brielle es solo una niña. Sufrió congelación en mi vientre. ¿Cómo podría soportar esto ahora? Soltó una risa fría. Mi propia sangre no soporta mi criomancia. ¡Qué absurdo! De verdad tengo que aceptar que me pongan los cuernos así. Que me pongan los cuernos. Aunque Aston reconozca el linaje de Brielle, su verdadera forma sigue siendo esa almeja colorida. Aston, no tienes ni idea. Gritó con seguridad a su alrededor. Arya, he cambiado de opinión. Te daré una oportunidad más. Si no sales ahora, no solo le quitaré su perla, sino que la congelaré en este reino divino para siempre. Nerissa se desesperaba, queriendo correr hacia adelante y arrebatarle a Brielle. Pero solo era una tonta. Antes de que pudiera acercarse, la magia de hielo de Aston la dejó magullada y maltrecha. Sus gritos de agonía resonaron por todo el reino divino. Aston, Aston, lo lamento todo profundamente. Lamento haber creído en tus dulces palabras. Lamento haberme convertido en tu concubina. Aston retiró su hechizo. Pero el brazo de Brielle ya estaba congelado. Apretando los dientes por el dolor, Brielle se arrastró hacia Nerissa, le cortó la muñeca y dejó que su sangre goteara sobre su cuerpo. Solo entonces el dolor remitió. Brielle gritó de furia. ¡Monstruo! ¿Quién eres? Mi madre ya murió. ¿Por qué no la dejas descansar? Mi madre se ha ido. Soy su hija. Si quieres vengarte, desquítate conmigo. El rencor que le guardes a mi madre no tiene nada que ver con la tía. Aston frunció el ceño. Entreabrió los labios. Pero no le salieron palabras. Probablemente no se atrevió a admitir que yo era la concubina del poderoso príncipe heredero del Mar del Norte. Una vez dijo que yo era la vergüenza de su vida. El rostro de Nerissa palideció mortalmente. Aunque el dolor había remitido, ya había perdido la mitad de su vitalidad. Se puso de pie con dificultad. El miedo en su mirada hacia Aston se desvaneció por completo, dejando solo burla. Miró a Aston y rió. Su Alteza, ¿no deseaba ver a la concubina? Entonces sígame. Aston la vio finalmente rendirse, pensó que le tenía miedo y frunció los labios en señal de burla. ¿Por qué resistirte si de todas formas acabarías aquí? Todo ese sufrimiento para nada. 3. Nerissa se tambaleó hacia adelante vacilante, echando la cabeza hacia atrás entre risas. Murmuró, oh concubina, ¿es este realmente el padre por quien arriesgarías tu vida para tener un hijo? ¡Qué lástima! Lo siento mucho, Nerissa. De verdad. Ojalá pudiera volver al día en que conocí a Aston. Me alejaría sin pensarlo 2 veces. No tendría nada que ver con él. Tras un largo viaje por fin me encontraba ante mi propia tumba, el santuario más profundo del reino divino. Nerissa sacó la horquilla de jade que le había dado. Clavarla en la roca frente a mí desmantelaría el hechizo de barrera que había lanzado. Aston frunció el ceño al ver la horquilla de jade. Esta es mi única joya, y el único regalo que Aston me ha dado. Solo una baratija comprada en el reino de los mortales. La contempló un buen rato antes de hablar. Había un dejo de ira en su tono. Ahora que tiene un amante incluso está regalando los regalos que le di. Nerissa resopló con frialdad, luchando por clavar la horquilla de jade en la pared de roca. Pero las heridas fueron demasiado graves para tener éxito. Lo siento, Nerissa. No debí haber colocado el punto focal del conjunto tan alto. Tras varios intentos fallidos, se estrelló con fuerza contra el suelo. Aston montó en cólera y tiró de Nerissa hacia arriba con violencia.
Me estás tomando el pelo, ¿no querías ver a la concubina? Está justo dentro. Nerissa contempló el imponente núcleo del conjunto y exhaló un profundo suspiro. Aston resopló con frialdad, clavando con fuerza la horquilla de jade en el punto focal del conjunto. El muro de piedra se abrió con un sonido resonante, pero no había nada tras él. Aston se sintió completamente engañado. Una aura abrumadora de malicia irradiaba de él. La temperatura de la cueva bajó al instante y Nerissa se apoyó en la pared de piedra. Temblando violentamente de frío, quise abrazarla, pero no pude. Con esta gélida temperatura morirá de hipotermia, sobre todo después de sufrir heridas tan graves. Sin embargo, Nerissa parecía imperturbable ante el frío, murmurando al aire: «Consorte, ha pasado mucho tiempo, tanto que mi cadáver se ha convertido en polvo». Con un movimiento del brazo, Aston agarró a Brielle por el cuello, levantándola mientras ella forcejeaba desesperadamente. «Bueno, ¿crees que jugar conmigo es divertido, igual que Arya, verdad? Entonces sacrifiquemos a ella y a la hija del bastardo a los cielos». Con un movimiento de la mano, aplastó a Brielle y la devolvió a su forma original. Abrió la concha de Brielle con fuerza bruta. «Ja, solo una perla. Parece que el amante de tu madre no era un buen partido». Grité con todas mis fuerzas, pero él no me oyó. Aston me mantuvo congelada durante un siglo, mientras que Brielle sufrió 100 años de congelación en mi vientre. Apenas con vida cuando nació, para entonces yo estaba quemando mi última vela. Así que le di lo que me quedaba de fuerza vital a Brielle para que creciera sana y salva, pero Brielle es solo una almeja arcoíris de baja calidad, con solo una perla dentro. Grité desesperado. «Aston, ¿de verdad vas a matar a tu propio hijo con las manos desnudas?» Un denso aroma metálico a sangre inundó la entrada del reino divino. Al instante siguiente la consorte principal de Aston fue casi llevada a la cámara. Su rostro estaba pálido como la muerte, con leves rastros de sangre aún adheridos a sus labios. «Aston, no fuerces a tu hermana si se niega. Briar no permitirá que comprometas tu dignidad por mí». Se frotó los brazos para calentarse, con los labios temblando de frío. Aston corrió hacia ella y la abrazó con ternura, compartiendo su calor corporal con ella. Incluso después de que Aston retirara su magia, la cámara permaneció gélida. 3 siglos de nieve divina se habían acumulado aquí, su frío penetraba hasta los huesos. «No tengas miedo, Briar. Haría lo que fuera por ti, mi amor, aunque esa mujer no apareciera. Aún queda su hija». Un rubor rosado se extendió por el rostro de Briar. Apoyando la cabeza en el pecho de Aston, bajó la mirada con un fugaz destello de crueldad. Nerissa recuperó las fuerzas y se echó a reír a carcajadas mientras miraba a Aston. «Aston, si te atreves a tocar a Brielle, te arrepentirás el resto de tu vida. Recuerda mis palabras». Aston soltó una risita fría. «¿En serio? A ver cómo me arrepiento de esto». Mientras hablaba, una luz dorada emanó de su palma. En un instante la perla de Brielle quedó en las manos de Aston. Brielle dejó escapar un grito desgarrador. La concha, abierta a la fuerza, emitió un rugido draconiano. Aston se quedó paralizado por la sorpresa. Ese sonido inconfundible pertenecía únicamente a la raza de los dragones. Aunque era solo una almeja, Brielle aún poseía la sangre de los dragones. Los ojos de Aston se abrieron de par en par mientras miraba con la mirada perdida la perla que aún brillaba con divina iridiscencia en su palma. Sin percatarse de la extraña actitud de Aston, Briare le lanzó una mirada significativa. Su sirvienta se adelantó y recogió la perla, aún caliente por el tacto de Brielle. «Felicidades, Su Alteza. La princesa heredera se salvará. Iré a limpiar esta porquería enseguida». Aston permaneció inmóvil con la mirada perdida en Brielle, que estaba a punto de desvanecerse. Briare tosió otra bocanada de sangre con aire teatral. Dijo débilmente: «Aston, ¿qué te pasa? ¿Por qué cree Briare que te comportas de forma extraña?» Aston seguía mirando fijamente a Brielle. Lanzó una mirada significativa a la criada que estaba detrás de ella. La criada comprendió al instante, aplastando a Brielle, que apenas respiraba, bajo su pie con un crujido espantoso. Ya no podía soportar la agonía de perder a mi hija. Y lancé un grito desesperado al cielo. Al despertar, las sirvientas estaban arrodilladas a mi alrededor.
Humildemente damos la bienvenida a Su Alteza de regreso de su tribulación. Solo entonces recordé que originalmente era la princesa dragón del Palacio de Cristal del Mar del Este. Mientras descendía para traer la lluvia al reino mortal, me vi atrapada en una tribulación de truenos celestiales y fui rescatada por Aria, que pasaba por allí. Ella alimentó los restos de mi consciencia divina en su propio cuerpo. Pero por desgracia Aston pronto nos aprisionó a ambos en el reino divino. Mi consciencia quedó atrapada junto a la suya. Vi cómo Aria agotaba cada gramo de sus fuerzas para traer a Brielle a este mundo. Al presenciar el brutal asesinato de Brielle por parte de Aston, juro vengar a Aria, quien ya se ha desvanecido. Con este pensamiento, me acerqué al espejo de agua para ver qué había sucedido tras mi partida. Después de que la criada aplastara a Brielle bajo sus pies, toda la ladera de la montaña comenzó a temblar violentamente. Nerissa se apoyó en la pared. Riendo suavemente, Briar sintió su presencia y espetó con furia. ¿Cómo te atreves a actuar con tanta imprudencia, insolente? Nerissa se limpió la sangre de los labios con fuerza, lo permitieras o no. Esta vieja bruja ya ha tenido su cuota de imprudencia. Luego miró a Aston con odio puro. Me río del príncipe heredero. De hecho, mató a su propia hija con sus propias manos. La expresión de Nerissa cambió al instante mientras forcejeaba para activar un mecanismo. La cueva empezó a derrumbarse. Briar tosió en su mano y agarró la manga de Aston. Aston, este lugar se está derrumbando. Tenemos que salir ya. Pero Aston se quedó paralizado como una estatua, inmóvil. Se quedó mirando fijamente los restos destrozados de Brielle. De repente Aston pareció comprender algo. Su rostro se retorció de horror mientras se tambaleaba hacia adelante, abrazando con delicadeza los pedazos de Brielle. Aria. Me mientes otra vez, ¿verdad? Brielle no es realmente mi hija, ¿verdad? Tú tampoco estás muerta, ¿verdad? Nerissa se incorporó y liberó lentamente la sangre divina que Aria le había transferido años atrás. La sangre divina derramada se transformó en espejos ondulantes al tocar el suelo. Esos eran los recuerdos de Aria. Hace un milenio, Aston lideró ejércitos celestiales para derrotar al rey demonio. El rey demonio era completamente despiadado y sembraba el caos en el reino mortal. El mundo sufría un tormento indescriptible. Aston buscó sin cesar, pero no encontró rastro del rey demonio. En cambio, se topó con el laberinto de miasma prefabricado por el rey demonio. Aria pasó por allí y lo salvó con una perla. Durante su recuperación, desarrollaron sentimientos el uno por el otro. Aston prometió convertir a Aria en su consorte. Pero todo cambió con la aparición de Briar. Aston empezó a aliarse con ella. Incluso se creyó su versión retorcida de los hechos, afirmando que la antigua almeja divina era en realidad la hija del rey demonio. Peor aún, llegó a creer que Aria era la espía del rey demonio infiltrada entre ellos. Todo formaba parte de algún motivo oculto. Hasta que Aria descubrió los tratos de Briar con el reino demonio, Briar la incriminó colocando evidencia de correspondencia demoníaca en sus aposentos. Luego ingirió un veneno especialmente preparado, alegando que Aria la había envenenado. Incapaz de defenderse, Aria fue congelada por Aston y desterrada al reino divino. Aria ya estaba embarazada en ese momento. Para proteger al niño, le rogó entre lágrimas que la perdonara. Le dijo que llevaba en su vientre a su hijo. Se burló. ¿Sigues intentando engañarme? ¿Cómo podría un simple espíritu de almeja concebir el hijo de un dragón? Aston ignoró las súplicas y sollozos desesperados de Aria. Resueltamente la confinó en el reino divino. Aún así, Briar se negó a dejarla en paz. Aria, mientras vivas mi secreto acabará saliendo a la luz. Me aseguraré de que desaparezca sin dejar rastro. Lo que no sabían es que Aston había lanzado un hechizo de contención para impedir su escape, el cual también impidió la entrada de Briar. Briar le guardó rencor durante 3 siglos. Tras dar a luz a Brielle, agotó por completo su poder divino. He estado alimentando mi consciencia espiritual con la energía divina residual de la horquilla de jade que dejó, durante 3 siglos. Briar ha estado tramando obsesivamente la muerte de Liu Tangzen. Ahora ha urdido otro plan perverso. Ingiriendo veneno especialmente elaborado una vez más.
5. Informa a Aston que el veneno que Arya le administró hace 300 años ha vuelto a estallar. Solo la perla de Arya pudo curar su veneno. El plan era que Aston la llevara al reino divino y matara a Arya en cuanto surgiera la oportunidad. Digamos que conocía a Aston demasiado bien. Fiel a su estilo, Aston no la decepcionó. El recuerdo de Arya termina aquí. Briar notó que Aston volvía a confiar en Arya. Recurrió a su viejo truco, toser sangre. Pero inesperadamente Aston no corrió al lado de Briar como solía hacerlo. Se mantuvo fríamente a un lado, aplastando la cabeza de la criada en pedazos con un apretón casual. Su mirada se alzó hacia Briar, quien gritaba y estaba cubierta de sangre. ¿Aún quieres esta perla? Negó con la cabeza frenéticamente balbuceando incoherencias, no basta a través de los recuerdos de Arya. Aston había descubierto que Briar era descendiente del rey demonio. Para obligarla a guardar el secreto, Briar la incriminó repetidamente con planes maliciosos, cegada por sus mentiras. Incluso le quitaron la vida a su propia hija con las manos, con un gesto amplio. Se llevó a Briar. La escena se volvió negra, aunque Aston sabía que había hecho daño a Arya. Su muerte estaba inextricablemente ligada a él, y pensar que había asesinado a su propia hija con sus propias manos. De repente algo me vino a la mente al leer esto. Corrí hacia el reino divino a toda prisa. Arya había dado a luz a gemelos, un niño y una niña. La verdadera forma de Briar era una radiante almeja divina. Kaelin, el niño, resultó ser un auténtico dragón blanco. Recorrí todo el reino divino, pero no quedó ni rastro de almas vivas. Entonces Aston debió de secuestrar a Kaelin. Sin pensarlo dos veces, partí solo hacia el mar del norte, Su Alteza. El mar del este reina supremo entre los 4 mares. Es natural que me rindan homenaje. Al ver a Briar arrodillada en el suelo, parecía estar viviendo a lo grande. Su Alteza, ¿qué la trae por aquí? Aston se apresuró a recibir el mensaje. Preferiría no tener mucho contacto con este hombre desalmado. Dijo fríamente, dígale a Kaelin que salga. ¿Puedo preguntar, Su Alteza, cuándo ha tenido mi hijo el honor de conocerla? Solté una risa burlona. ¿Desde cuándo el mar del norte se inmiscuye en los asuntos del mar del este? Aunque reacio, Aston no tuvo más remedio que obedecer mi orden. Kaelin fue presentada, para mi sorpresa. Me abrazó con cariño. Tía, ¿por qué has tardado tanto en venir? Me quedé paralizada un momento, al darme cuenta de que debió haber sentido mi presencia cuando su madre me alimentó. Kaelin, ¿te gustaría volver a Donai con tu tía? Su Alteza, ¿por qué intentas llevarte a mi hijo? Miré a Aston con frialdad. Si está dispuesto o no, pregúntaselo tú mismo. Miré a Kaelin con cariño. Él asintió con firmeza. Antes de que Aston pudiera decir nada, llevé a Kaelin de vuelta al mar del este. Por otro lado, Briar y su doncella se relajaron visiblemente cuando me vieron llevarme a Kaelin. Aston no ha hecho ningún movimiento desde que conoció su verdadera identidad, nunca fue a verla, siempre que intentaba acercarse a Aston. Él ponía excusas para visitar el patio de Kaelin, la doncella a su lado notó los pensamientos de Briar. No hay necesidad de preocuparse, mi señora 6. El príncipe heredero nos ha prohibido ver al príncipe Kaelin. Ahora que el príncipe Kaelin ha sido llevado al mar del este, esta es nuestra oportunidad perfecta para atacar. La tristeza de Briar se convirtió en alegría al escuchar las palabras de la doncella. Al día siguiente Briar vino con los brazos llenos de regalos y me entregó una tarjeta de visita formal. Día tras día de estas visitas, me estoy cansando de ellas, pero no tengo una excusa adecuada para rechazarlo. Kaelin, la reina consorte de tu padre está aquí para verte. Debo dejarla entrar. Los ojos de Kaelin se movían con picardía. Déjala entrar entonces, le alboroté el pelo con cariño. Quién sabe qué dificultades soportó en el norte, ha engordado desde que vino a quedarse conmigo, ahora se ha convertido en un hombrecito. Bien, déjala entrar entonces. Briar llegó como siempre, cargada con montones de regalos para Kaelin. A veces era oro y joyas, otras veces pasteles y tartas dulces, pero Kaelin nunca le habló. Alguien la había enviado al reino mortal para buscar algunas baratijas. Kaelin comenzó a hablar con ella. Mi doncella me preguntó si quería que se llevaran a Briar. La princesa heredera del Mar del Norte vino a visitar a la princesa del Mar del Este, solo para ser rechazada, que completamente inapropiado, hasta que una tarde cuando estaba llevando a Kaelin a pasear,
varios miembros de tribus demoníacas repentinamente cargaron desde las sombras. El momento ha llegado, viendo a los miembros de tribus demoníacas arrodillados en el suelo. ¿Cómo te colaste aquí? Estos parientes demoníacos se negaron a hablar, solo confesaron bajo tortura que Briar los envió a asesinarme a mí y a Kailin. ¿Qué movimiento suicida? Aplaudí para convocar a Aston y Briar. Briar se agachó cariñosamente al ver a Kailin. Kailin corrió obedientemente a sus brazos. Los informantes del Mar del Norte habían informado de Desde hacía tiempo que Briar estaba usando a Kailin para aliviar las tensiones con Aston. Justo cuando estaba a punto de retirar a Kailin, rompió a llorar en los brazos de Briar. Padre, la consorte real, su majestad me pellizcó. Aston inmediatamente comenzó a inspeccionar ansiosamente, solo para encontrar varias huellas de manos de color púrpura oscuro claramente visibles en el pequeño trasero de Kailin. 7, pero vi perfectamente claro, Briar nunca le puso un dedo encima. De repente me di cuenta de por qué Kailin había sido tan cariñoso con Briar. Él también había estado esperando este día. Briar inmediatamente cayó de rodillas aterrorizada. Yo, no hice nada, ignorando sus súplicas. Aston desató su escarcha magia una vez más. Con una oleada reflexiva de energía demoníaca, Briar desvió el hechizo. El Mar del Este inmediatamente se puso en alerta máxima. La tribu demonio, que se creía extinta durante milenios, no solo había reaparecido sino que podía resistir los ataques de los dragones. Al ver su tapadera descubierta, Briar abandonó toda pretensión de ocultamiento. Aston, yo, una princesa de la raza demoníaca, me he rebajado a convertirme en tu consorte. ¿Cómo te atreves a llevar una almeja en tu corazón? Aston salió de su ensimismamiento y protegió a Kailin detrás de él. ¿Incriminaste a Arya? Así es, fui yo todo el tiempo. Yo fui quien te hizo dudar de Arya. Te hice matar a tu propio hijo con tus manos, pero todo lo que hice fue por tu bien. No pude evitar reírme de los comentarios de Briar, continuó Briar. ¿Quién hubiera pensado que Arya dio a luz a 2 pequeños bastardos? Iba a hacer que ese bastardo me llamara madre. Bueno, los reconozco a los 2, ¿quién diría que este miserable engendro sería tan desagradecido, ya que ustedes, dragones, se negaron a mostrar el debido respeto? No me culpen por lo que viene después. Briar desató todo su poder demoníaco y cargó directamente hacia Aston y su hijo. En el momento en que sentí la energía demoníaca de Briar, me di cuenta de que había mejorado sus poderes usando la perla de Arya. Instantáneamente me lancé hacia adelante para interceptar el ataque, canalizando energía psíquica para activar la perla dentro de Briar. La sometí de inmediato, arrodillándome en el suelo. Briar nos miró con furia ardiente en sus ojos. Aston, tu poder divino no debería ser tan débil. Realmente han pasado años desde la última vez que nos vimos. Aston miró con ternura a Kailin acunado en sus brazos. He transferido la mitad de mi poder divino a Kailin. Tal devoción profunda tratada como inútil como la maleza del camino. Aston, tu princesa heredera está en tus manos ahora. Con esas palabras, comencé mi reclusión. Aunque Arya alimentó mi conciencia espiritual, permanecí severamente debilitado. Resistir el golpe letal de Briar me había quitado todo lo que tenía. Esta meditación duró 2 siglos. Cuando Kailin emergió de nuevo, se había convertido en el príncipe heredero del Mar del Norte. Se rumorea que después de que Aston trajo de vuelta a Briar, los encarceló en el reino divino. Sus extremidades se rompieron y fueron sometidos a la tortura diaria de escarcha. Aprovechando el momento, Aston erradicó todos los restos demoníacos restantes en un golpe decisivo. El vínculo entre padre e hijo se hizo cada vez más cálido. Aston transfirió todo su poder divino a Kailin. Su cuerpo estaba fallando gradualmente debido a la corrupción demoníaca sufrida durante el incidente del Mar del Este. La leyenda dice que fue consumido por su propio poder antes de morir, un dragón de hielo que se congeló vivo. Briar sintió la muerte de Aston en el reino divino. Justo cuando estaba a punto de liberarse, Kailin intervino personalmente para intensificar el castigo de Briar. Ahora Briar probablemente permanecerá encarcelada por la eternidad. Saludamos el regreso triunfal de Ante. Kailin vino a visitarme específicamente después de escuchar que había emergido de la reclusión. Observé al pequeño dragón una vez escuálido que ahora se había convertido en el ilustre príncipe heredero del Mar del Norte. Suspiré con genuina emoción hacia Nerissa y Arya en los cielos. Ten la seguridad, el pequeño por el que te preocupaba se ha convertido en un buen adulto. Historia 2, como una chica que ama las buenas ofertas, navego por el mundo de los grupos de descuento mientras las mujeres de abajo se unen para las ventas de comestibles. Justo antes de que un aguacero torrencial anunciara lo que parecía el fin de los días, por suerte acumulé una pila de productos rebajados. Un movimiento que inadvertidamente me salvó la vida. Una noche, poco después de las 8 de la tarde, aparecieron varios mensajes en el grupo de chat de descuentos para agradecer a nuestros clientes leales y nuevos. Nuestra venta más grande está a punto de comenzar. Cantidades
Limitadas por orden de llegada, estos grupos de descuento venden productos ligeramente dañados a precios reducidos, pero la calidad y la usabilidad permanecen intactas, siendo un cazador de ofertas. Me he unido a más grupos de descuento que contactos tengo en mi Instagram. Con solo un minuto para el final de la venta, tenía los ojos muy abiertos y contenía la respiración. A todos les encantan las buenas ofertas, y ahora todo se trataba de velocidad. Pronto comenzó una cuenta regresiva en la pantalla de mi teléfono. 3, 2, 1, ya. Ollas calientes autocalentables de grandes marcas, originalmente 119 yuanes por caja, ahora solo 59 yuanes. Wow, 50% de descuento, tomaré 10 cajas. Luego apareció otro enlace: varios fideos instantáneos, originalmente 59 yuanes por caja, ahora 39 yuanes, con un límite de 2 cajas por sabor: carne estofada, repollo agrio picante, pollo con champiñones, mariscos. 2 cajas de cada sabor, y ahí está mi año suministro de fideos instantáneos, bloques de alcohol. Ideales para picnics al aire libre. Originalmente 30 yuanes por caja, ahora solo 19,9 yuanes. Compra 5 cajas y obtén una estufa de torre gratis. ¿Por qué dudar? Descuento y estufa gratis. Compre compresas, wet wipes y juegos de pañuelos de papel de grandes marcas. Originalmente 79 yuanes por juego, ahora solo 39,9 yuanes. Ahorros tan significativos no son comunes. Pensé en los panecillos casi terminados en casa y rápidamente pedí 10 juegos. Bebidas de jugo 5 sabores. Originalmente 39,9 yuanes por juego, ahora solo 29,9 yuanes. Son de 2 litros cada uno. Me llevaré 2 juegos. Luego vinieron los alimentos congelados, las bases para ollas calientes, las comidas preparadas, la leche pura, las gachas de 8 tesoros, la carne enlatada para el almuerzo, varios bocadillos, carnes curadas, salchichas secas. Los descuentos ahorran dinero, pero también pueden hacerte perder el sentido. Al amanecer, la venta había terminado a tiempo. Miré mis ahorros significativamente agotados. Me di cuenta tardíamente de que había sido demasiado impulsivo, gastando más de 10.000 yuanes, considerando que como trabajador asalariado mensual que gana 5.000 yuanes, había ahorrado durante más de un año, pero luego, pensando en no tener que gastar más en suministros durante los próximos meses, rápidamente lo acepté. Los mismos productos cuestan casi la mitad en estos grupos en comparación con los supermercados. Comprarlos es un verdadero ahorro. Realmente soy un maestro en el ahorro de dinero. A la mañana siguiente recibí un mensaje privado del administrador del grupo. Debido a la gran cantidad que gasté, la tienda priorizaría la entrega a domicilio. Encantado con esta buena noticia. Me di la vuelta para ver el dispensador de agua vacío e inmediatamente abrí la aplicación de compra de agua. La aplicación rápidamente mostró una notificación: para agradecer a nuestros clientes, ahora ofrecemos una botella gratis por cada 10 compradas. ¿Quién puede rechazar una botella de agua gratis? Dado que la tienda que realizaba la promoción estaba en la misma ciudad, el personal de entrega llegó esa tarde. Caja tras caja llenó mi sala de estar. Quedaron algunas cajas de ollas calientes autocalentables, no demasiado pesadas. Así que dejé que el repartidor se fuera y tranquilamente llevé 3 cajas yo mismo. A mitad de camino, de repente oí una risita: Poebe, nunca cambias, siempre vas por estos productos baratos. Era Lincoln, mi exnovio que me había engañado el mes pasado. Vivíamos en el mismo complejo y nos conocimos por amigos en común. A pesar de su apariencia honesta, era un mujeriego, con más chicas en sus contactos que grupos de descuento tengo en mi teléfono, incluso después de la ruptura. A menudo me acosaba y se burlaba de mí por mi búsqueda de ofertas. Mirando las ollas calientes que se calentaban solas en mis brazos, pensé: ¿por qué no están presentables? Solo porque el embalaje exterior está un poco dañado. Las personas como Lincoln, que naturalmente aman mostrar su sentido de superioridad, son irrazonables. Dejé las cajas, di unos pasos hacia adelante y le di una fuerte bofetada en la cara, seguido de unas cuantas patadas fuertes. Los buenos perros no bloquean el camino. Pierdet. El Lincoln se quedó atónito y fue su novia quien reaccionó primero, amenazándolo con su teléfono. ¿Cómo puedes golpear a la gente? Créelo o no, llamaré a la policía. Me reí y saqué mi teléfono. Que vengan, tengo algo que me gustaría mostrarles a todos. Al darme cuenta de algo, la expresión de Lincoln cambió. Olvídalo, ¿qué sentido tiene discutir con una loca? Luego empujó a la fuerza a su novia a un edificio de apartamentos cercano. Mientras el drama se dispersaba,
los espectadores miraban, sus expresiones mostraban que deseaban que hubiera más que ver. Una anciana se acercó y preguntó: «Señorita, ¿qué? ¿Estaba diciendo que compartiría con nosotros antes?». Yo, por supuesto, no podía soltar la sopa sobre los asuntos sórdidos de Lincoln. Después de todo, algunas cosas pierden su valor una vez que se dicen en voz alta. Una vez que llegué a casa, primero limpié el trastero. El apartamento tiene 2 habitaciones y una sala de estar. Mi mejor amiga ocupa la otra habitación. Aprovechando los ajustes de turno de esta semana, se tomó unas mini vacaciones de 3 días para visitar su ciudad natal. Los suministros que compré, con un valor de más de 10,000. No eran muchos, pero llenaron el trastero con la habitación llena hasta el borde. Justo cuando revisaba los pedidos, de repente empezó a llover afuera. Las gotas, grandes como semillas de soja, golpeaban las ventanas rápida y fuertemente. Una fina niebla envolvió rápidamente todo el vecindario. En ese momento apareció un mensaje en mi teléfono. Era una alerta roja de lluvia intensa emitida por la oficina meteorológica. Poco después también se publicó un aviso en el chat grupal de la empresa: «Queridos colegas, la oficina meteorológica ha emitido una alerta roja de lluvia intensa. Para apoyar los esfuerzos del gobierno, la empresa ha decidido cerrar durante 3 días, del 19 al 21 de mayo. Por favor, cesen todas las actividades al aire libre durante este periodo y eviten salir a menos que sea necesario. Asegúrese de cerrar todas las puertas y ventanas para garantizar su seguridad personal». 3 días libres. Miré la cortina de lluvia fuera de la ventana. Una sensación de inquietud se acumulaba en mi interior. El hecho de que incluso nuestro tacaño jefe tuviera que darnos tiempo libre indicaba la gravedad de la inminente lluvia intensa. Sin embargo, al mirar los suministros amontonados en el almacén, rápidamente me tranquilicé. ¿Qué daño podría hacer? ¿Podría hacer más lluvia, si acaso? Simplemente no saldría si tengo un presupuesto cuidado. Las provisiones que he almacenado son suficientes para durarme medio año sin ningún problema. La única preocupación real es la posible pérdida de agua o electricidad. Pensé por un momento y luego cargué mi viejo teléfono y 2 bancos de energía. También llené la bañera y el fregadero de la cocina con agua. Miré por encima de las ollas y sartenes en la cocina. No es suficiente, todavía no es suficiente cocinando, lavando la ropa, lavándome la cara, cepillando mis dientes. No requiere agua cada una, aunque en mi ciudad natal tenemos la costumbre de almacenar agua de lluvia en cisternas. El agua de lluvia, después de todo, entra en contacto con bacterias durante su descenso. Es mejor evitarla a menos que sea absolutamente necesario. Con esta preocupación en mente caminé por la habitación. Mi mirada de repente se detuvo en la manta en la cama. El año pasado, cuando me mudé, compré varias bolsas grandes transparentes con cierre hermético para proteger la ropa de cama del polvo. Todavía tengo una docena sin usar, cada una de 100 por 130 centímetros. Aunque el agua del grifo también puede deteriorarse si se deja en el aire demasiado tiempo, es reconfortante estar más preparado que no hacer nada. Pronto el chat grupal de la comunidad también envió un aviso del gobierno local. Estimados residentes, la oficina meteorológica ha emitido una alerta roja persistente de lluvia intensa. Asegúrense de que todas las puertas y ventanas estén bien cerradas y eviten salir para evitar pérdidas innecesarias. A pesar de estos mensajes, muchos en el grupo no se lo tomaron en serio. Hemos tenido tifones en los últimos años y la vida siguió como siempre. No es así. Las escuelas están cerradas, las empresas están cerradas. Finalmente, una razón legítima para descansar. La escuela acaba de anunciar que saldrán 2 horas antes hoy. ¿Alguien quiere acompañarme a recoger a los niños? Al ver las bromas informales de los residentes en el chat grupal, mi ansiedad se alivió. No soy local, de hecho no tengo la experiencia que tienen estos lugareños con los días de tifón, pero si estos lugareños dicen que no hay necesidad de entrar en pánico, tal vez las cosas no sean tan malas como imaginaba. Tal vez estaba exagerando. Aliviado, comencé a distraerme desplazándome por vídeos en línea. Los mensajes seguían apareciendo en el chat grupal de descuentos. La mayoría eran clientes que preguntaban si las fuertes lluvias afectarían los envíos. Sí, lamentablemente, incluso el dueño de la tienda estaba indefenso. Debido a la alerta roja de fuertes lluvias, la tienda se vio obligada a cerrar, y mucho menos enviar los pedidos a tiempo. El grupo estaba lleno de quejas y el dueño solo podía hacer todo lo posible para complacer a los clientes, prometiendo más descuentos una vez que dejara de llover. Inesperadamente,
Esta persistente alerta roja de fuertes lluvias en la ciudad del césped hizo que las búsquedas fueran tendencia, llamando la atención de mis parientes lejanos. En el noroeste, papá, mamá, no se preocupen, vivo en un edificio alto con docenas de pisos, la lluvia no puede alcanzarme aquí, tía, tengo mucha comida aquí, no me moriré de hambre, primo, relájese. Pegué las ventanas con cinta adhesiva para asegurarme de que no entrara la lluvia. Después de abordar las preocupaciones de mis familiares, finalmente respiré hondo, de vuelta a casa en el noroeste, rodeado de altas montañas y tierra adentro. Rara vez vemos lluvia, y mucho menos advertencias de tormenta tan severas. Me apoyé en la ventana, observando la escena borrosa afuera en el vecindario. Es solo una tormenta severa, después de todo, no creía que pudiera llover continuamente durante 3 días, pero resultó que subestimé la naturaleza. Una tormenta severa de hecho duró 3 días y parecía estar haciéndose más fuerte. El primer día, el agua en los macizos de flores de nuestro complejo se desbordó. Para el segundo día, el agua acumulada se había filtrado en el garaje, causando interminables quejas de los residentes. Al tercer día, el agua de lluvia inundó el primer piso de los edificios y el pánico finalmente se apoderó de los habitantes. ¿Cómo puede ser que esté ocurriendo esta tormenta? ¿Cuántos días lleva lloviendo? Sí ha habido fuertes lluvias en el pasado, pero siempre había descansos. Esta vez es implacable. No nos preocupemos por si para o no. ¿Alguien tiene un momento para echar una mano? El agua está entrando en mi casa. Al ver este mensaje, varios vecinos bondadosos se ofrecieron rápidamente a ayudar. Esta es probablemente la bondad inherente a la naturaleza humana, ayudar a los demás dentro de sus capacidades. Sosteniendo una lata de gachas humeantes de 8 tesoros, suspiré satisfecho. La electricidad y el gas habían estado cortados desde el segundo día de la severa tormenta. Ahora puedo disfrutar de una comida caliente, todo gracias a los bloques de alcohol que había comprado antes de la tormenta. En el quinto día de la tormenta, la lluvia golpeaba las ventanas como piedras, provocando escalofríos en mi columna. Nunca había visto una lluvia tan fuerte en mi vida, era como si un ejército estuviera cargando. Imparable. Allá en mi pueblo natal, habíamos visto fuertes lluvias, pero nunca duraron tanto. Un aguacero continuo de 5 días era inaudito. Miré por la ventana, observando la feroz tormenta y sintiendo los ligeros temblores de los cristales. De repente, el agua comenzó a filtrarse por los huecos sellados con cinta. Rápidamente agarré un trapo para secarlo. Durante estos días, el grupo de chat de nuestras comunidades se había convertido en un grupo de ayuda mutua. Mi hijo tiene fiebre. ¿Alguien tiene medicamentos? Ibuprofeno o sobres para el resfriado servirían. Todos nuestros comestibles se han ido, pero todavía tenemos algunos fideos instantáneos y pasta. ¿Alguien quiere intercambiar? Mi casa está inundada. ¿Alguien puede ofrecer refugio? Dispuesto a pagar. Ver más y más mensajes en el chat grupal me hizo sentir el corazón pesado de nuevo, especialmente cuando alguien mencionó que el condado vecino era un área de descarga de inundaciones. De repente recordé que el pueblo natal de mi mejor amigo estaba en ese condado. Oye, Kim, ¿cómo están las cosas por allá? Antes de que pudiera terminar, sentí una pesadez en el corazón de mi amigo. Estado de ánimo. Poebe, nuestra zona es demasiado baja, decenas de miles de acres de cultivos, todos inundados. ¿Cómo están tú y tus padres? Las aguas entraron en nuestra casa, tuvimos que mudarnos a un terreno más alto. Asomado a la ventana, vi el mensaje que mi amigo me acababa de enviar y no pude evitar llorar. 301.902, esa es la contraseña de mi dormitorio. Hay algo de comida allí y un botiquín de primeros auxilios. Si te sientes mal, recuerda tomar algún medicamento. No te confíes demasiado si el rescate no viene, no lo reveles todo tontamente. Poebe, debes tener cuidado. Mientras cocinaba fideos instantáneos, fui a la ventana para verificar la situación nuevamente. Los autos que apenas habían logrado salir del garaje subterráneo estaban nuevamente sumergidos en agua. Mirando por la ventana, solo se podía ver un poco de los techos de los autos, desde que comenzó la fuerte lluvia. Lo primero que hago cada mañana es registrarme con mi familia. El sonido de la lluvia incesante mezclado con el llanto de mi madre calmó extrañamente mi estado de ánimo. Con la temperatura bajando durante varios días, varios residentes en el edificio comenzaron a tener fiebre baja, pero con más de 1 metro de agua, no podían entrar vehículos externos ni salir del complejo. El intercambio de suministros en el grupo de ayuda mutua estaba aumentando. La gente se estaba quedando sin agua, otros sin comida, todos estaban atrapados en casa, esperando pasivamente el rescate. En el 10º día de la tormenta, el agua había subido al 3er piso.
Los residentes en el tercer piso maldecían mientras subían sus pertenencias al piso de arriba. El equipo de rescate seguía sin estar a la vista y la atmósfera en el edificio se volvió más tensa. Hoy, las disputas de abajo continuaron durante mucho tiempo. Escuché atentamente pero desafortunadamente no pude entender la razón. La electricidad había estado cortada por un tiempo, aunque todavía tenía 2 bancos de energía completamente cargados, no me atreví a desperdiciarlos ya que no sabía cuándo se restablecería la energía. Mis charlas diarias con mi familia también se acortaron de media hora. Con solo unas pocas frases apresuradas, hoy, mi madre contestó el teléfono. Me sentía un poco raro. ¿Por qué mi padre no me ha llamado últimamente? Hubo una pausa al otro lado del teléfono antes de que la voz continuara. Tu padre está en el baño. ¿Debería ir a buscarlo para que puedan hablar? No es necesario. Fue solo después de colgar que sentí que algo andaba mal. Podría ser coincidencia una vez, pero de verdad podría ser que cada vez que llamo, mi padre siempre esté ocupado. Justo cuando dudaba si llamarlo directamente, la pantalla de mi teléfono se iluminó de repente. Phoebe, al oír esa voz familiar, mi corazón ansioso finalmente se calmó. El sonido de una lluvia ligera llegó del otro lado del teléfono. Papá, ¿también está lloviendo en casa? No, estoy viendo la televisión. Informan sobre las lluvias generalizadas y las zonas afectadas. Oh, respondí completamente aliviado. Phoebe, ¿no compraste 3 cajas de hot pot instantáneo la semana pasada? No tengo nada para comer aquí. ¿Podrías compartir una caja conmigo? Era Lincoln. Sin vergüenza, casualmente hice tapping para colgar, pero Lincoln rápidamente envió otro mensaje para confrontarme. Phoebe, ahora todos carecen de comida y bebida, ¿cómo puedes ser tan egoísta? ¿Ni siquiera estás dispuesta a compartir una caja de olla caliente instantánea? Egoísta, las palabras de Lincoln me hicieron reír con ira. Dale un hueso a un perro y mueve la cola en agradecimiento, pero ¿qué hay de él? No importa lo bueno que sea, no puede dejar de engañarme con otras mujeres. Lo bloqueé de inmediato, pero no había anticipado que caería tan bajo como para esparcir rumores en el grupo de residencia de que tenía suministros. Phoebe, ¿tienes siquiera conciencia? Con inundaciones por todas partes, es el momento más difícil para todos, ¿por qué no compartes tus suministros para ayudar a todos a superar este momento difícil? Todos somos vecinos que nos vemos a diario, ¿cómo puedes soportar ver a todos morir de hambre? Al ver estos mensajes, algunos residentes que no solían abastecerse comenzaron a tener ideas, algunos incluso mencionaron directamente a Lincoln. Acabas de decir que la chica llamada Phoebe en nuestro edificio tiene muchos suministros, ¿es cierto?, respondió Lincoln rápidamente, ansioso porque alguien interactuara con él. Antes de la tormenta, la vi traer a casa 3 cajas de olla caliente instantánea. La persona que preguntó se quedó callada. 3 cajas de olla caliente instantánea, como máximo 18 cajas, ha pasado medio mes, ¿cuántas le quedarán? Al no ver que nadie respondiera, Lincoln continuó despotricando en el grupo. A Phoebe le gusta comprar productos baratos con descuento, tal vez ha acumulado mucha comida, pero simplemente no está dispuesta a compartirla con todos. Créeme, soy su novio, la conozco mejor. Alguien que no podía soportar que Lincoln usara el grupo para su venganza personal replicó: novio, me parece más un exnovio, si no, porque estarías causando problemas a la chica. ¿Esperas que la gente del edificio B vaya y la moleste? Me estremecí al leer el grupo. Mensajes: la lluvia solo había estado lloviendo durante una docena de días, y todos aún tenían algunos suministros, por lo que la razón aún prevalecía, pero a medida que pasaba el tiempo, los suministros inevitablemente disminuirían. No podía imaginar los problemas que me traería si Lincoln difundiera estos mensajes unos días después. Respiré hondo y subí la evidencia que había recopilado antes de romper, un vídeo de Lincoln engañando a varias mujeres, claro y sin censura. Casi en el momento en que se subió el vídeo, el grupo explotó. Maldita sea, eso es explosivo, no me extraña que se separara. ¿Quién podría soportar a semejante escoria? Guau, qué pasatiempo único, filmarlo todo, jajaja, satisfactorio, así es como se trata con una escoria. Tratando de incriminar a la chica y siendo desacreditado sólidamente. Maldita sea, el administrador es rápido, ni siquiera terminé de verlo antes de que el vídeo desapareciera. Oye, hermano de arriba, lo guardé rápidamente, envíame un mensaje privado si lo quieres. Sabía que una vez que el vídeo saliera, la reputación de Lincoln estaría arruinada, pero ¿qué tenía eso que ver conmigo?
Español. Él fue cruel al principio, incluso si intentó agitar las emociones de los residentes más tarde, tendrían que cuestionar su credibilidad, mientras que yo estaba complacido conmigo mismo por atrapar a Lincoln. De repente recibí una notificación del administrador del grupo por difundir un vídeo pornográfico. Está silenciado por 3 horas, está bien, Phoebe, eres despiadada, solo espera. Después de soltar esas duras palabras, Lincoln dejó de enviar mensajes. Sin embargo, no pude evitar sentir que estaba gestando un plan aún mayor, aunque no puedo preguntarle directamente, oye, te he traicionado una vez, ¿cuál es tu plan de venganza? A menos que sea un tonto, ciertamente no revelaría sus planes directamente. Dejé mi teléfono y pegué por la sala de estar. Vivo en el edificio B, y Lincoln vive en el edificio A con las aguas profundas inundando la planta baja. Es poco probable que nos encontremos por ahora. Pero la desesperación puede llevar a las personas a acciones extremas. Lincoln es un hombre que se preocupa profundamente por su reputación. No buscaría descaradamente la ayuda de una exnovia como yo a menos que no tuviera otra opción. Después de una larga contemplación, mis días se asentaron en la puerta principal. Tanto las ventanas del balcón como del dormitorio estaban aseguradas con rejas antirrobo. Si Lincoln quería entrar, tendría que pasar por la puerta principal. Revisé la cerradura de la puerta nuevamente, luego empujé la lavadora, el refrigerador y un sofá contra la puerta para mayor seguridad. Tanto el dormitorio como el trastero estaban asegurados con cerraduras de código, impenetrables sin las contraseñas. Pensé para mí mismo, si la puerta principal es la primera línea de defensa, seguramente el dormitorio es la segunda. Antes de irme a la cama, saqué un panel de madera del armario y lo coloqué estratégicamente. El panel estaba configurado para apoyarse contra la puerta del dormitorio en un extremo y contra la cama en el otro. Con la cama contra la pared, esta configuración significaba que incluso si alguien lograba entrar en la sala de estar, no podría abrir la puerta del dormitorio a menos que la desmontara. Era un poco molesto, se instalaba cada noche, pero parecía un pequeño inconveniente en comparación con mi seguridad. Día 12 de las lluvias torrenciales, la noche transcurrió sin incidentes. Escuchando vítores fuera de la ventana, corrí rápidamente a la cama para mirar. Desafortunadamente, no era un equipo de rescate en cambio, era solo un puñado de suministros flotando en el agua. Había un gran supermercado cerca, probablemente se había dejado una ventana abierta y a medida que la lluvia se intensificaba, los artículos de los estantes fueron arrastrados a las aguas de la inundación. Desde la distancia, no podía decir exactamente qué flotaba en el agua, pero el empaque colorido sugería que era comida. Algunas personas, ignorando los riesgos de la inundación, se zambulleron en el agua para agarrar bolsa tras bolsa de comida. También vi a Lincoln mirando por su ventana. Desafortunadamente para él, no pudo alcanzar el agua a pesar de que los suministros flotaban cerca del edificio A. Solo pudo mirar con impotencia. Día 15 de las lluvias torrenciales, se publicó un nuevo mensaje en el chat grupal de residentes. Debido a las severas lluvias torrenciales, varias ciudades alrededor del mundo están sumergidos. En nuestro país, la presa en el condado W en Blue City se ha roto, causando inundaciones masivas en un condado. Muchas áreas ahora están bajo el agua hasta 15 metros de profundidad. Se anticipa que las regiones circundantes de un condado continuarán siendo afectadas. Se insta a los residentes a garantizar su seguridad. Actualmente, varios equipos de rescate nacionales se han dirigido a un condado para operaciones de rescate. Leyendo este aviso, mi mano tembló involuntariamente y llamé frenéticamente a mi mejor amigo Kim. Hola, el usuario al que llamaste ha apagado su teléfono, por favor, inténtalo de nuevo más tarde. Hola, el usuario al que llamaste ha apagado su teléfono. No pude comunicarme en absoluto, conteniendo mis lágrimas. Miré los últimos mensajes que Kim me había enviado ayer. Phoebe, el equipo de rescate ha llegado, tanta gente ha venido, no tenía sentido, los equipos de rescate habían llegado, así que ¿por qué seguía habiendo una ruptura de la presa? No pude contactar con Kim, solo pude buscar fragmentos de información en línea. Durante el día, no podía comer pensando en Kim. Por la noche, tenía demasiada hambre para dormir. Con un profundo suspiro, me levanté de la cama con resignación. Afortunadamente tenía un alijo de comida instantánea, lo que me facilitó llenar el estómago. Encendí la estufa de alcohol y coloqué una pequeña olla de leche sobre ella. Después de que el agua hirvió, agregué un huevo de té, luego 2 bolas de pescado y finalmente algunos fideos instantáneos. Una vez que los fideos se ablandaron, apagué el fuego. Todavía tenía muchos suministros, pero como las aguas de la inundación no mostraban signos de retroceder, no me atreví a desperdiciar nada. Estaba a la mitad de mis fideos cuando de repente escuché el sonido de la cerradura de la puerta girando.
¿alguien estaba tratando de forzar la cerradura? Una sacudida de miedo me recorrió e instintivamente quise correr al dormitorio, pero luego pensé, si alguien había entrado en el sala de estar, ¿qué tan lejos podrían estar del dormitorio? Además, con la lavadora, el refrigerador y el sofá apilados contra la puerta, a cualquiera le costaría mucho entrar. Con este pensamiento, yo reuní el coraje para detenerme. Quienquiera que seas afuera, quiero que te vayas ahora, grité. O llamaré para pedir ayuda. Hubo silencio por un momento antes de que la voz respondiera. Phoebe, no tengas miedo, soy yo. Era la voz de Lincoln. Rápidamente retrocedí en estado de shock. Lincoln, ese sinvergüenza, era aún más aterrador. Cierto, Phoebe, no quiero hacer daño, solo quiero pedir prestadas algunas provisiones, dijo. Yo, un sinvergüenza típico, nunca renunciando a sus formas de robo. Lincoln, te aconsejo que te vayas ahora, o de verdad llamaré para pedir ayuda al grupo, advertí. Phoebe, estoy realmente desesperado por los viejos tiempos, déjame entrar a buscar algo de comer, suplicó. No respondí, pero sabía que Lincoln no se rendiría hasta que lo lograra su objetivo, así que busqué ayuda urgentemente en el chat grupal de la residencia. Todos, alguien puede ayudar, este sinvergüenza está aquí para robar suministros y ahora está forzando mi cerradura. Era medianoche y no estaba seguro de cuántos verían este mensaje, así que seguí copiando y pegando el mensaje, esperando que el sonido de la notificación despertara a algunas personas. Agarré un cuchillo de cocina con fuerza, mi mirada fija en la puerta. Al enviar ese vídeo, Lincoln y me había caído por completo. No creí que simplemente tomaría algunos suministros y se iría, ni creí que simplemente me dejaría en paz. Lincoln pronto notó que mis mensajes inundaban el chat grupal. Perra ingrata, realmente no sabes cuándo apreciar lo que te dan. Maldijo, solo espera a una vez que abra esta puerta, verás a qué me refiero. La puerta estaba siendo sacudida violentamente, claramente, estaba tratando de derribarla. Sostuve el cuchillo en una mano y mantuve mis ojos pegados a la pantalla, esperando que alguien viera mi súplica de ayuda. Gradualmente me desesperé. A pesar del ruido, ninguno de mis vecinos salió a ayudar. Quizás solo querían guardar silencio o quizás también querían una parte de lo que se pudiera tomar. En cuanto a los pensamientos de los demás, no tenía forma de saberlo. Todo lo que podía hacer era agarrar el cuchillo con fuerza. Si Lincoln se atrevía a robarme, ¿qué le impedía matarme? Después de todo, sin un testigo que pudiera desafiarlo después. El temblor de la puerta se hizo más intenso. Justo cuando pensé que una confrontación era inevitable, de repente apareció un nuevo mensaje en el chat grupal de residentes. Chica, no tengas miedo, casi estoy en tu piso, afuera. Pronto escuché ruidos de pelea. Mientras dudaba si abrir la puerta y ayudar al buen samaritano, apareció un nuevo mensaje privado. No abras la puerta, ha habido 2 hombres en la puerta de tu apartamento actuando una escena para engañarte. Mi corazón dio un vuelco y rápidamente retiré la mano que estaba a punto de abrir el refrigerador. De repente recordé algo que había pasado por alto. Lincoln no podría haber nadado hasta mi edificio de apartamentos por su cuenta. Pronto los sonidos de pelea en el pasillo cesaron. Una extraña voz masculina dijo: chica, ya lo tengo bajo control, encuentra rápidamente una cuerda para atarlo. Al oír esto, miré por la mirilla, pero ambos hombres estaban en las sombras, apenas visibles. Mi corazón se encogió y comencé a dudar del hombre de afuera. Si 2 hombres atacaran al mismo tiempo, mi puerta no resistiría mucho. En este punto, todo lo que podía hacer era intentar desesperadamente ganar tiempo fingiendo estar asustada. Dije: señor, yo no tengo ninguna cuerda. ¿Qué hago? El hombre apenas conteniendo su impaciencia, dijo: entonces encuentra algunas tiras de tela resistentes, servirían cortinas o sábanas. ¿Qué material es más resistente? Lo que elijas. Pero ¿qué pasa si la tela no es fuerte y escapa? El hombre parecía haber llegado al límite de su paciencia. Entonces, ¿qué sugieres? Podría ser un completo héroe y llevarlo al comité comunitario. La frente del hombre se hinchó de venas mientras soltaba: no, ¿qué pasa si escapa en el camino? Viendo al hombre perder completamente la paciencia, temiendo que más retrasos pudieran provocarlo, acepté a regañadientes su demanda: por favor espere un momento, iré a cortar la cortina. Luego, fingiendo irme, le escribí un mensaje privado al administrador del grupo de residentes. Sí, el mismo que me baneó durante 3 horas por difundir un vídeo inapropiado. ¿Cuánto tiempo más hasta que puedas llegar? No puedo aguantar mucho más. La respuesta llegó con un: tenemos gente lista, llegará en 2 minutos. Respiré aliviado. Todo lo que necesitaba hacer era esperar 2 minutos más. Medio minuto después, el hombre de afuera instó: ¿aún no has encontrado la tela?
La encontré, la estoy cortando ahora, después de otro minuto, aún no está cortada, está cortada. Estoy eligiendo la más fuerte, pasó otro medio minuto, aún no está lista, está bien, dije con voz deliberadamente tensa, hermano mayor, solo espera un poco más, estoy moviendo el sofá y el refrigerador que están apilados detrás de la puerta ahora mismo. 2 minutos después, alguien afuera de la puerta pronunció palabras que sonaban exactamente como Lincoln, perra, te atreviste a engañarnos. Después de unos golpes, abrí la puerta, lo que vi fueron 2 hombres, fuertemente atados. Finalmente respiré aliviado y me giré hacia la dirección del conserje. Gracias por su ayuda, anciano. La expresión del hombre se congeló por un segundo, luego pronunció lentamente, anciano. Miré hacia arriba bruscamente solo para ver a un grupo de personas de unos 20 años. ¿No se llama tío Nolan la persona con la que estaba tratando? La expresión de Nolan se suavizó. Esta cuenta originalmente pertenecía a mi padre. Después de que se jubiló, me la entregó para que la administrara. Asentí como recompensa por mi ayuda. Prometí darle 100 litros de agua del grifo prealmacenada. ¿Trajo algún recipiente? Vinimos con demasiada prisa. No trajimos ninguno. Nolan miró a los jóvenes a su lado. ¿Qué esperan? Vayan por ellos. Los jóvenes se escabulleron rápidamente. Solo quedamos Nolan y yo. En la escena, Nolan tosió levemente y levantó la vista. ¿Qué planean hacer con estos 2? Todo vale siempre y cuando no maten a nadie, asentí, di un paso adelante y estaba a punto de agitar mi mano cuando Nolan habló de nuevo. La fuerza es mutua, si lo golpeas, tu mano también dolerá. Sugiero usar una herramienta, como un libro o algo así. Un diccionario también funcionaría. Mis ojos se iluminaron, sintiendo que era una buena idea. Me di la vuelta y enrollé una revista. Pum, pum, pum. En realidad quería usar un diccionario para golpearlos, pero los diccionarios son demasiado pesados y engorrosos para cuando los jóvenes regresaron. Las caras de Lincoln y el otro extraño ya se habían convertido en bollos al vapor. Como prometí, les di los 100 litros de agua del grifo prealmacenada. Ya había mencionado cuando se recogió esta agua del grifo, en cuanto a si se ha echado a perder o no es potable, eso ya no tiene nada que ver conmigo, aunque el vecino de enfrente nunca salió de principio a fin. Al final fue amable de su parte recordármelo. Volví a la cocina, agarré 2 bolsas de fideos instantáneos y una botella de agua mineral. Llamé a la puerta del vecino. No dije una palabra, simplemente dejé los artículos en el suelo y volví. Bloqueé la puerta de nuevo usando el refrigerador y la lavadora y otros artículos pesados. Nolan también me dio un tope de puerta, afirmando que funcionaba mejor que usar refrigeradores y lavadoras. Me acababa de sentar en el sofá cuando apareció una alerta importante en mi teléfono. Poco después, se reenvió a todas partes en el grupo de la empresa, el grupo de residentes e incluso en los círculos sociales. Queridos ciudadanos, la oficina meteorológica ha emitido la última alerta de tifón. El supertifón Kale tocará tierra mañana por la noche desde la costa sureste, pasando por ciudades como Blue City, Tajín City y M-City. Por favor tomen precauciones y garanticen su seguridad personal. Al ver este mensaje, hubo una rápida oleada de quejas en línea. ¿Podemos siquiera vivir más? La lluvia súper fuerte no ha parado y ahora un tifón. Mi familia ha estado sin comida durante 3 días, y no hay señales del equipo de rescate. Escuché que los equipos de rescate están priorizando aquellas áreas con desastres severos. Nuestra área también está gravemente afectada por inundaciones. ¿Por qué nadie nos rescata? Están tratando de competir con el Condado B. ¿Por qué no cambian nuestros lugares? Inundaciones. De nuevo a través del Condado B. ¿Qué hicimos para merecer esto? Primero, nos convirtieron inexplicablemente en una zona de descarga de inundaciones. Luego un supertifón. ¿Alguien ha considerado los sentimientos de nosotros los residentes del Condado B? Exactamente, no se puede seguir esquilando las mismas ovejas. Los residentes en grupo también se quejaron sin cesar. A pesar de que nuestro vecindario no estaba directamente en el camino del tifón, estar cerca de un condado que se vio afectado significaba que no escaparíamos de sus impactos. El grupo pronto comenzó otra ronda de intercambio de recursos. ¿Alguien tiene cinta adicional? Estoy dispuesto a intercambio de comida por ello. Necesito desesperadamente agua mineral. Cambiaremos una bolsa de fideos por una botella. ¿Alguien tiene medicina para la diarrea? Comí algo que flotaba en el agua ayer y ahora tengo el estómago matándome. Vi estos mensajes sintiéndome aún más ansioso. Solo había visto desastres naturales como tifones en la televisión. Ahora estaba sucediendo justo afuera de mi puerta. Al acercarse la noche intenté llamar a casa para aliviar la tensión, pero después de marcar me di cuenta de que no podía comunicarme. Una mirada más cercana mostró que la señal en mi teléfono había desaparecido por completo. Nunca antes había sentido un miedo tan intenso.
Me costó mucho quedarme dormido bajo las sábanas y pronto me desperté sobresaltado de nuevo por el sonido de la lluvia urgente. Durante el último medio mes el área había estado bajo una advertencia roja de fuertes lluvias, esta vez la lluvia parecía ser inusualmente fuerte, como si el cielo se hubiera abierto, cayendo implacablemente, las ventanas vibraron violentamente, como si estuvieran a punto de romperse en cualquier momento, goteo, goteo. Pronto el agua de lluvia comenzó a filtrarse a través la ventana se agrieta, no me atreví a limpiarla como lo había hecho antes, temiendo que el vidrio explotara y me arrojara al implacable aguacero. Gradualmente comencé a sentirme abrumado. Sin darme cuenta, la cama había comenzado a vibrar. Me levanté apresuradamente y miré por la ventana. Había una luz tenue afuera, pero apenas podía ver nada. Unos minutos después, hubo un golpe repentino y rápido en la puerta. El sonido familiar trajo una sensación de seguridad. Nolan apareció empapado. Sin saber qué había sucedido, tan pronto como abrí la puerta, se apresuró a decir: acabo de recibir un mensaje, se ha visto un tornado en la parte sur de la ciudad, y es probable que se dirija hacia nosotros pronto. Me sobresalté. ¿Un tornado? Eso es incluso más aterrador que un tifón, un desastre natural con un inmenso poder destructivo. El tornado se mueve muy rápido. Con este clima, es demasiado tarde para correr, tenemos que encontrar una manera de salvarnos, dijo Nolan, mirando rápidamente alrededor de mi apartamento. Recuerda, mantente alejado de las ventanas, si se pone realmente mal, escóndete en el baño. Después de asentir, vi a Nolan apresurarse a advertir a la siguiente casa: el tiempo no espera a nadie. Primero abrí la habitación de Kim, sacando todos los artículos valiosos y el botiquín médico. Si sobrevivimos a esta tormenta, y Kim regresa, personalmente le entregaré estas cosas. No pongas todos tus huevos en una canasta. Dividí todos los suministros en 3 partes. Una parte escondí en el armario de la habitación, otra en el almacén y la última en el baño. Después de asegurar todo, tomé un balde de agua potable y una mochila de suministros, y me senté firmemente contra la pared del baño sobre una estera gruesa. Envuelto en una gran chaqueta de plumas que me envolvió por completo, respiré hondo, mi mirada fija en la estrecha ventana que había sido tapiada. Había hecho todo lo que podía, ahora estaba en manos del destino. La lluvia golpeaba ferozmente las ventanas. Mientras yo esperé el tornado, cada segundo parecía interminable. Siempre sentí que no había hecho lo suficiente, siempre me preocupó que no fuera suficiente, así que me puse otra chaqueta de plumas. Usar 2 chaquetas juntas me hacía parecer casi un pingüino, pero me sentaba bien. Aparte de ser incómodamente acalorado, estas chaquetas proporcionaban máxima protección en caso de que perdiera el equilibrio. El tiempo pasó volando. De repente, después de lo que pareció una eternidad, un grito atravesó el aire desde afuera: el tornado está aquí. No podía ver afuera, pero el ligero temblor del edificio era inconfundible. Los sonidos retumbantes, junto con el ruido de los edificios crujiendo a lo largo de su camino, asaltaban constantemente mis oídos. Mis piernas se debilitaron, mi corazón latía furiosamente. Se acabó, nuestro edificio también iba a ser volado. Había visto la devastación de los tornados en la televisión, tornados mezclados con lluvia, arrastrando vehículos, árboles, incluso edificios rotos en su camino, llevando una fuerza destructiva. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Unos minutos o solo varios segundos? Puerta, un crujido, sonido seguido por el estallido de cristales. Entonces la casa tembló. Algo, tal vez un armario o una cama, fue lanzado contra la pared con un fuerte golpe. Mi corazón dio un vuelco y me aferré más fuerte a mí mismo. Al lado estaba mi dormitorio. Si no hubiera escuchado a Nolan y me hubiera quedado allí, podría haberlo hecho. Me estremecí al pensarlo. El aullido de afuera se hizo más cercano. Apreté los dientes, sudando profusamente, pero no importaba lo caluroso y sofocante que estuviera, no me atreví a quitarme las chaquetas de plumas. El temblor del edificio se intensificó. De repente la tierra se sacudió violentamente. Sentí como si algo masivo hubiera golpeado el edificio. Con un ruido sordo, salí lanzado contra la pared opuesta debido a la inercia. Afortunadamente, las capas dobles de chaquetas de plumas absorbieron gran parte del impacto. Los gritos de afuera continuaron. No estaba seguro de si alguien había sido arrastrado al agua, agarrándose a la tubería de agua cercana. Traté de reprimir el miedo que crecía dentro de mí. Después de lo que pareció una eternidad, el temblor del edificio finalmente cesó. Escuché atentamente los sonidos del exterior. El tornado había pasado y los pasillos estaban llenos de gritos intermitentes de tristeza, represión, impotencia, miedo e ira, todos los cuales ahora se estaban liberando por completo. Mis piernas se habían entumecido hacía mucho tiempo por estar en cuclillas, y me puse de pie con cuidado, apoyándome en una tubería de agua. La sala de estar era un desastre. A cama grande en el dormitorio se había alojado fortuitamente contra la ventana.
el armario se había derrumbado por completo, esparciendo su contenido por el suelo, pero afortunadamente, no todo había sido arrastrado por el viento. Después de revisar el almacén, me sentí aliviado al encontrar que los suministros allí todavía estaban intactos, después de volver a poner todos los suministros en el almacén. Con cautela pasé por encima del vidrio roto en la sala de estar y caminé hacia la ventana. Las aguas de la inundación llevaron todo tipo de escombros, autos, vallas publicitarias, árboles arrancados, edificios rotos e incluso cuerpos que accidentalmente me arrastró el agua, una fina lluvia me golpeó la cara y un leve hedor impregnaba el aire. Debido al tornado, el río Coco había cambiado su curso y las aguas de la inundación que originalmente se dirigían al condado ahora se redirigieron aquí. Me quedé sin aliento al ver las aguas de la inundación, ahora de unos 20 metros de altura. Incluso si la lluvia parara ahora, sería imposible abandonar el área residencial pronto a menos que los equipos de rescate profesionales vinieran a evacuar a los residentes afectados. Sin embargo, considerando la extensión global de la catastrófica lluvia, con más del 70% de las ciudades sumergidas, dudaba que los equipos de rescate pudieran manejarlo. Las ciudades restantes también enfrentaban sus propios desafíos y eran difíciles de alcanzar. Al anochecer, influenciado por el clima de tifón, la fuerte lluvia regresó con venganza. Con las ventanas derribadas, la sala de estar y el dormitorio se empaparon rápidamente. Afortunadamente el sistema de drenaje del apartamento funcionó bien. Logré esbozar una sonrisa irónica, encontré algunas tablas de madera y tapié todas las ventanas. Aunque no tan seguro como el vidrio adecuado, era mejor que nada. Para entonces las aguas de la inundación habían subido al 9º piso, con aproximadamente un piso sumergiéndose cada 2 días, vivía en el piso 22, y aunque no había un riesgo inmediato de inundación, la lluvia continua inevitablemente la provocaría, que entonces, frotándome la cara, traté de aclarar mis pensamientos. Además de la lluvia y las inundaciones, el tornado también había causado daños significativos al vecindario. Pocas personas en el edificio probablemente tenían reservas de alimentos. El hambre pronto se volvería algo común. En el día 25 de la lluvia, las aguas de la inundación habían llegado al piso 15, cada vez más residentes comenzaron a abarrotar los pasillos, lidiando con sus necesidades diarias allí mismo. Este apocalipsis, liderado por la implacable lluvia, estaba llevando gradualmente la resistencia humana a sus límites. Abrí un poco la tabla de madera que cubría la ventana para obtener una vista más clara de la planta baja, el número de cuerpos flotando en el agua parecía haber aumentado. A lo lejos varios edificios de apartamentos no mostraban señales de sobrevivientes durante días. Si solo fuera hambre, ¿cómo podrían desaparecer edificios enteros de personas tan rápidamente a menos que alguien se estuviera aprovechando de esos residentes? Con este pensamiento escalofriante ya no podía quedarme quieto, aunque esta especulación era inhumana. Después de todo, estábamos en un apocalipsis donde la naturaleza humana era la más impredecible. Por la noche, estaba modificando un bate de béisbol, martillando clavos brillantes en él. Había tomado un palo de madera del sofá, y le había dado forma de un bate improvisado después de una tarde de trabajo. Luego pasé otras 2 horas clavando clavos gruesos y largos en un extremo del bate. Creando una maza primitiva, lo balanceé satisfecho con el sonido amenazante que hizo en el aire. Cuando cayó la oscuridad, moví la estufa de alcohol al almacén antes de atreverme a encenderla, sabiendo que cualquier luz podría exponer mis suministros. La lluvia continuó y aún así, no aparecieron equipos de rescate. Tuve que ajustar el uso de mis suministros, reduciendo las comidas de 3 a 2 al día y con un racionamiento estricto de agua. De repente, se armó un alboroto abajo. Instintivamente apagué la estufa. Desafortunadamente el alboroto estaba demasiado lejos de mi piso para discernir lo que estaba sucediendo. En medio de la noche un golpe frenético estalló en las puertas de afuera de mi apartamento, no solo en la mía, sino también en la de mis vecinos. Mi corazón dio un vuelco mientras agarraba el gas pimienta a mi lado. Poco después, gritos desesperados de ayuda llenaron el aire. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien tiene algún medicamento? Cualquier cosa para detener el sangrado, reducir la inflamación, aliviar el dolor o desinfectar servirá. Tengo buena memoria y rápidamente reconocí la identidad de la persona que pedía ayuda, Peter. Era el joven que siempre había estado siguiendo a Nolan, haciendo recados de ida y vuelta, desde que las redes de comunicación se cayeron. La mayoría de los mensajes fueron entregados puerta a puerta por Nolan y sus hombres, probablemente porque confiaban en Nolan. Los vecinos abrieron rápidamente sus puertas. Por sus breves intercambios, comprendí rápidamente la situación.
Nolan estaba herido. Algunos forasteros vinieron buscando problemas, y aunque Nolan tomó a sus hombres para manejarlo, fue emboscado y gravemente herido. Sin embargo, los vecinos solo tenían una botella de alcohol desinfectante. Peter agarró el desinfectante y corrió. Pero después de correr unos metros, regresó y llamó a mi puerta. Señorita Poebe, nuestro jefe dijo que le recordara que tuviera cuidado estos días. Había alguien en el grupo causando problemas hoy que la ha molestado antes, alguien que me había molestado antes. Hice una pausa. ¿Podría ser Lincoln? Después de todo, él era el único que me había molestado, lo recuerdo claramente. Dado el odio de Lincoln por mí, una vez que tuviera la capacidad de vengarse, sin duda actuaría sin reservas, y con tantos ayudantes. Al pensar en esto, me estremecí. Lincoln sabía dónde vivía. Esta vez, él y sus cómplices fueron detenidos por Nolan y sus hombres, pero ¿qué pasa con la próxima vez? Apreté la maza en mi mano y tomé una decisión rápida, ya que no podía confiar solo en mí mismo para escapar de este predicamento. Nolan era sin duda un buen aliado a considerar. Espera un momento, tengo un botiquín de primeros auxilios aquí. Nolan y su grupo vivían en el piso superior. Tan pronto como entré, me deslumbró momentáneamente la vegetación, lechuga, pak choi, espinacas. El gran balcón estaba cubierto de enredaderas y plantas. Nolan estaba reclinado en el sofá, sin camisa, sus labios desprovistos de cualquier color, viendo la herida que serpenteaba desde su hombro hasta su espalda baja. Mi corazón se estremeció violentamente. No era por compasión, la herida era demasiado aterradora. La piel alrededor del corte estaba inflamada, la carne a ambos lados se volvió hacia afuera y el hueso era apenas visible. Mis manos temblaron y puse el botiquín médico en los brazos de Peter. Rápido, ve a tratar su herida. Nolan apenas levantó los párpados en respuesta, pero tan pronto como Peter le tocó la espalda, Nolan respiró hondo como si le doliera. Oscar, incapaz de quedarse quieto, apartó a Peter a un lado. Mire sus torpes manos, déjeme hacerlo. Sin embargo, después de que él tomó el control, la expresión en el rostro de Nolan se volvió aún más dolorosa. Después de que varias personas lo intentaron y parecieron darse cuenta de que se necesitaba algo más, el botiquín médico regresó rápidamente a mis manos. Oscar sonrió disculpándose. Señorita Poebe, todos somos hombres aquí, torpes para administrar medicamentos. ¿Podría ayudar a nuestro jefe con sus heridas? Yo estaba a punto de decir que no tenía experiencia cuando ya me empujaban a sentarme detrás de Nolan en el sofá, sin salida. Seguí las instrucciones y vendé la herida. Afortunadamente esta vez Nolan se mostró más cooperativo y no mostró ninguna expresión de dolor. Al amanecer, estaba a punto de discutir una posible colaboración con Nolan cuando de repente escuché el walkie-talkie en la mesa de café crujir un par de veces. Luego, se escuchó una voz emocionada. Jefe, rescate. Ha llegado, el equipo de rescate ha entrado en el complejo. Me llené de alegría y corrí rápidamente a la ventana, solo para ver que la ventana del piso 16 ya estaba llena de sobrevivientes. Todos estaban desesperados por escapar. Antes de que el bote de rescate se acercara, la gente del piso 16 saltaba como bolas de masa hervida. El bote va a volcar, dijo una voz débil, y me di la vuelta para ver que Nolan ya se había puesto una camisa. Efectivamente, solo segundos después de que Nolan hablara, el bote de rescate volcó arrojando a los rescatistas y sobrevivientes al agua. Unos minutos después el walkie-talkie volvió a crujir. Jefe, parece que el equipo de rescate está preguntando específicamente por la señorita Poebe. Dice que la señorita Poebe es su hija. Deberíamos decirle la verdad. En un instante pensé en muchas posibilidades, pero nunca imaginé que mi padre se uniría a un equipo de rescate desde miles de kilómetros de distancia porque estaba preocupado por mi seguridad. Todo para encontrarme antes, papá. Miré al hombre de barba despeinada frente a mí, mis ojos se llenaron de lágrimas. No es de extrañar que cada vez que llamaba, siempre se oía el sonido de la llovizna en el otro extremo. Resulta que se había ido de casa hace mucho tiempo para unirse al equipo de rescate solo. Mi padre me frotó la cabeza y sacó un colgante familiar de su bolsillo. Esto pertenece a Kim, dije, con los ojos muy abiertos por la incredulidad mientras tomaba el colgante. Kim está bien ahora. Se ha mudado a un lugar seguro junto con otros residentes afectados por el desastre. Me pidió específicamente que te dijera esto porque estaba preocupada por ti. Teniendo familia a mi lado, mi corazón previamente frenético se calmó en un instante. Mi padre también trajo noticias del exterior. Según la oficina meteorológica, la tasa de aumento del nivel del agua ha comenzado a disminuir. Sin embargo, el 90% de la superficie terrestre del mundo ha quedado sumergida bajo docenas de metros de agua de inundación y las aguas tardarán algún tiempo en retroceder. En esta inundación global,
Solo las altas montañas ubicadas en la parte noroeste del país permaneció ileso. El gobierno ha establecido una base temporal allí y ha enviado innumerables barcos pesqueros para rescatar y traer sobrevivientes a la base. Papá, ¿acabas de decir que un barco pesquero vendrá a llevarnos a la base temprano mañana por la mañana? Sí, mi papá asintió, su voz traicionó su alivio. Cuando lleguemos a casa, deja que tu mamá te cocine algo delicioso. Mirando el agua de la inundación que había llegado al piso 16, mis ojos brillaron de alegría. Desde el día de la lluvia catastrófica, una fuerza llamó, la esperanza finalmente había comenzado a crecer en mi corazón. 34. Esa noche, al ver el almacén lleno de suministros, mi papá no pudo evitar levantarme el pulgar. Impresionante, digno de ser mi hija. Sonreí y pregunté generosamente: papá, ¿qué te gustaría comer? Olla caliente está bien, definitivamente. Base de olla caliente, carne en conserva, fiambre enlatado, jamón enlatado, fideos instantáneos y la lechuga y las espinacas de agua que tomé de la casa de Nolan. El aroma picante llenó rápidamente en la sala de estar. Hasta ahora, la lluvia había continuado durante 26 días. Mi padre había participado en los esfuerzos de rescate durante 20 días, todos los días, viviendo en el bote. Incluso una comida caliente era un lujo, pero la idea de que su hija estuviera entre las innumerables personas afectadas le impedía descansar. Afortunadamente, todo tuvo un buen final. Esa noche, Nolan reunió a todos los residentes del edificio del piso 20 al 23, en sus palabras, Lincoln y su grupo habían matado a muchos residentes de la comunidad, e incluso si los llevaban de regreso a la base, su destino no sería bueno. El barco pesquero llegará temprano mañana. Esta noche era su última oportunidad para borrar toda evidencia. Si todos los residentes de nuestro edificio desaparecieran, nadie sabría de sus fechorías. Pensando en la posible batalla de esta noche, hice una maza improvisada y cada uno de nosotros llevó una. Al ver nuestro equipo, otros residentes rápidamente siguieron el ejemplo: bates de béisbol, palos de golf, machetes, azadas, hoces, picos de madera. Cada persona estaba armada con un arma. Lincoln y su grupo podrían haber masacrado a varias personas en edificios, pero ahora que otros sabían unirse y resistir, ¿cuántas posibilidades tenían? Con el paso del tiempo, alguien no pudo evitar bostezar. Miré mi teléfono, era más de la 1 de la mañana, era el momento en que el cuerpo humano está más cansado. Si Lincoln y su grupo aparecían ahora, sería peligroso pillarnos desprevenidos. Saqué 2 cajas de fideos instantáneos. Nolan hizo que alguien los cocinara en el acto. Se hirvieron docenas de pasteles de fideos y pronto el pasillo se llenó de su aroma. Todos habían tenido hambre durante varios días, y con tal estímulo, ¿quién aún podía dormir? Después de comer y beber, el ánimo de todos se elevó mucho. Nolan personalmente dirigió a la gente a vigilar la escalera. Varios cubos de un arma secreta se colocaron a sus pies. Junto a ellos, varias ollas grandes burbujeaban con vapor. 36. Alrededor de las 2 de la mañana, finalmente hubo algo de ruido. Desde abajo Nolan hizo un gesto con la mano y los encargados de hervir el agua extinguieron rápidamente el fuego. Una docena de personas se alinearon, cada una sosteniendo una olla con agua recién hervida. En la oscuridad, los ojos de Nolan observaban atentamente los pisos inferiores. Los segundos se convirtieron en minutos y los pasos se acercaban. Justo cuando los atacantes estaban a punto de llegar al piso 20, Nolan gritó. Ahora a su orden, todos arrojaron sus cubos al suelo. ¡Van, van, van! Gritos desgarradores pronto llegaron desde abajo. El agua hirviendo a casi 90 grados Celsius era insoportable para los humanos. Los gritos de dolor desde abajo duraron varios minutos. ¿Se rendirían tan fácilmente los atacantes? Al parecer, no. Media hora después, esas personas aparecieron de nuevo en la esquina de la escalera. Esta vez, sin embargo, llevaban tablas de madera, usándolas como escudos, y avanzaron con paso firme. Nolan se anticipó a esto y agitó la mano, lo que provocó que varios jóvenes arrojaran un refrigerador, ollas de harina, hornos y agua directamente por las escaleras. Calentadores, lavadoras, microondas, cualquier cosa arrojadiza se usaba sin dudarlo. Una simple tabla de madera podía detener el agua caliente, pero al enfrentarse a objetos pesados como neveras y lavadoras, se convertía en un obstáculo para su escape. Los gritos desde abajo se hicieron aún más desgarradores. Nolan habló con calma: prepárense para el golpe final. A su orden, todos patearon apresuradamente los cubos a sus pies. Antes de que los invasores pudieran correr, fueron empapados de pies.
A cabeza con un líquido amarillo, instintivamente me cubrí la nariz. Los cubos no contenían nada más que la orina y las heces recolectadas de los residentes del edificio. Pensar en Lincoln y su grupo cubierto de suciedad me trajo un inmenso alivio, esta vez. Hasta que amaneció, los invasores no reaparecieron. Cuando emergió la tenue luz de la mañana, alguien gritó: «El barco, la nación ha enviado un barco para recogernos». En el horizonte donde el agua se encuentra con el cielo, un bote se acercó. Lentamente algunos tenían lágrimas en los ojos, otros se abrazaron y lloraron. Este bote pesquero era lo suficientemente grande como para acomodar a toda la comunidad, pero al final, solo los residentes de nuestro edificio abordaron el bote. Los otros edificios de apartamentos habían sido devastados por Lincoln y su grupo, no dejaron un solo sobreviviente. En cuanto a Lincoln, en el momento en que comenzó el ferry, divisé vagamente las figuras de su grupo en el edificio de apartamentos más adelante. Eran muy conscientes de sus crímenes, incluso si hubieran ido a la base temporal, sus vidas no se salvarían, así que simplemente eligieron quedarse atrás y continuar enfrentando esta inundación interminable. Me di la vuelta. Dejando todo el vecindario detrás de mí, Nolan me saludó y me entregó una pequeña caja. «Aquí, para la medicina». Resultó ser una caja llena de lingotes de oro. Oscar bromeó descaradamente a mi lado. «Señorita Poebe, nuestro jefe realmente le ha dado toda su fortuna». Sosteniendo la caja de lingotes de oro, solo tuve un pensamiento: una caja llena de oro realmente es bastante pesada.